Buenas tardes a todos, que el Señor les siga bendiciendo. Estamos contentos de dar inicio a esta serie de predicaciones que vamos a tener por el lapso de 10 semanas. La serie se llama Snapchat, o también en la traducción en español sería captura, o también podría ser lente o fotografía. En realidad el tema o el título de esta serie no tiene relevancia. Lo que sí tiene relevancia y en realidad en esta serie solo es un viaje con Jesús del momento en el que Él pisó las páginas de la historia como adulto y que finalmente llegó al evento de su muerte y de su resurrección. En esta serie vamos a hablar varias cosas. Una de esas es que vamos a enfocar las conversaciones o los encuentros más significativos que hubo en la vida de Jesús en su ministerio público como adulto. Desde su introducción a ser un maestro en el mundo, ¿verdad? Finalmente convertirse en ese sacrificio por todo el mundo. En esta serie quizás vamos a ver algunas cosas que van a ser nuevas quizás, y en algunos casos probablemente va a requerir alguna especie de ajuste en la perspectiva que tenemos nosotros de la vida cristiana. Y vamos a tomar algunos eventos, momentos extraños, quizás los momentos más extraños de la vida y persona de Jesús. Y es una de las razones, y estas cuestiones extrañas que vamos a tratar, quizás son una de las razones por las cuales muchas personas se han abandonado la fe, se han confundido y se mantienen alejadas. Quizás es por eso que te sientes confundida con la iglesia, con la religión o quizás con el mismo cristianismo. Así que esta tarde, y cuando nosotros leemos, por ejemplo, las escrituras, muchas de estas cosas en realidad son bien claras, bien sencillas, y a veces es complicado entender por qué tenemos problemas o nos confundimos quizás por las prácticas que nosotros vemos a nuestro alrededor. De hecho, Jesús, y esto quiero decirlo para comenzar esta serie, Jesús no vino al mundo para presentar algo. Jesús vino al mundo para presentar algo nuevo. Para eso vino Jesús. Su sistema, su proyecto, todo era nuevo para la humanidad. Jesús no vino al mundo a extender un viejo pacto. Jesús no vino al mundo para completar la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, para que la tuviéramos. Jesús no vino incluso a crear el judaísmo. Él vino para hacer algo nuevo al mundo y trajo algo nuevo a cada uno de nosotros, y por eso es que hoy realmente estamos aquí. Y no solo para el mundo, sino también para cada uno de nosotros. Ahora, todo evento, toda introducción, el preámbulo de una introducción requiere a alguien que sea ese que calienta, que motiva a la gente, a la humanidad, para posteriormente introducir al personaje que es sumamente el importante en este caso. En un acto de calentamiento, alguien que salga y haga calentar a la multitud. Y esto es lo que sucede en el primer siglo. Jesús tuvo un acto de precalentamiento. Alguien calentó su entrada, su introducción pública al ministerio. Y ese quizás usted lo va a reconocer porque es muy conocido en la Biblia, y pudiéramos decir que alguien está presentando al que va a presentar a la persona más importante. Alguien diría: señoras y señores,
aquí en el desierto, desde la cuenca del río Jordán, envuelto en pieles de animales, con aliento de langosta o de chapulines. Por favor, démosle una bienvenida a Juan el Bautista. Y Juan es la persona que posteriormente va a introducir al Señor Jesús en su ministerio público. Ahora, usted y yo hemos oído hablar de Juan el Bautista muchas veces, y se llamó Juan el Bautista porque pues no se podía llamar Juan el Presbiteriano o Juan el Metodista o Juan el Episcopal. No, en realidad se llama Juan el Bautista, y Juan el Bautista pisa las páginas también de la historia realmente y literalmente como el acto de apertura de Jesús. Él es el preámbulo de la entrada de Jesús al ministerio público. Ahora, Juan es la primera persona, y es conocido como esto, ¿verdad?, que maltrató a sus feligreses y luego los bautizó. El bautismo en aquel momento del primer siglo, y aquí es una de las cosas que vamos a ver en esta serie, son aquellas cosas que causaron tensión en la gente, aquellas cosas que incluso causaron confusión y que el sistema religioso se rehusaba a cambiar y querían seguir haciendo las cosas como antes. Y esto es lo que pronto va a cambiar. Entonces, en el primer siglo, el bautismo, por ejemplo, era un proceso realmente multifacético. Por ejemplo, había una comida, habían cosas que aprender, luego había una conversión, y los que se bautizaban eran para convertirse en judíos, podían ser gentiles o de otras naciones. Para convertirse en judíos tenían que pasar el bautismo. En otras palabras, y había un proceso grande, era un lavado ceremonial, si podemos llamar, para ser judío. Y entonces, lo que estaba diciendo al bautizar, te está diciendo, bueno, estoy dejando mi vida gentil y estoy convirtiéndome y estoy dándole nueva vida como judío. Entonces se convertían al judaísmo. Pero lo interesante de esto es que todo este proceso lo hacía solo, nadie te ayudaba. Y Juan el Bautista llega al río Jordán. De hecho, él está bautizando a la gente físicamente. Y por eso tuvo este apodo de Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Lucas, que abre su relato, y Lucas es uno de los escritores más importantes en el Nuevo Testamento, incluso el escritor del libro del Evangelio de Lucas. Lucas viene y presenta su recuento principal hablando de este hombre, de Juan el Bautista, y me encanta las cosas que dice Juan en cuanto a esto. Y luego el versículo, capítulo 3, versículo 1 y 3, dice, 2, perdón, y dice el versículo, una lectura extraña quizás para muchos de ustedes, dice: en el reinado de Tiberio César, el emperador romano, que siguió a César Augusto, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, toda esa región, Herodes, tetrarca de Galilea, es una gran área, su hermano Felipe, el tetrarca de Ituría y Traconites, y Lisanías, tetrarca de Abeline, durante el sacerdocio de Anás y Caifás. Ahora, cuando usted lee esta lectura, dice, bueno, pues esto no es nada atractivo, porque no pasamos a algo más. Pero esto es tan importante, es tan significativo la forma en que Juan introduce su evangelio, y usted lo puede encontrar esto, obviamente, en capítulo 3, versículo 1 y 2, capítulo 1, cuando Juan introduce su evangelio. Ahora, hay algo aquí que es extraordinario. Lucas es lo que está diciendo a la gente, a todos aquellos escépticos, aquellos que no creían, le está diciendo: hey, miren, yo les estoy retando a que ustedes chequen esto, que ustedes investiguen esto.
Y a ver, de lo que voy a comenzar a hablar ahorita, esto es cierto. Y dice, esto no es como un cuento de una historia que sucedió hace muchos años. No, esto es reciente. Porque esto sucedió algunos, como el año 15 después de la resurrección de Cristo. Fue cuando Lucas comienza a poner todo esto junto. Y dice Lucas, yo he investigado a profundidad todo esto. Yo lo he investigado minuciosamente lo que voy a hablarles. Y le voy a hablar de un hombre llamado Juan el Bautista y de un Jesús a quien él introdujo al ministerio. La gente que rodeaba a Juan, la audiencia de Lucas, era una audiencia que conocían todo eso. Esto no era en realidad ajeno a ellos, porque ellos conocían exactamente en qué tiempo fueron gobernadores, emperadores, y esta historia que está en el pueblo hebreo estaba ahí, y ellos la conocían. Y dice, y Juan con toda esta introducción medio extraña, está diciendo, hey, tengo la atención de todos ustedes, y la gente dice, sí, ok, entendemos, vamos a escuchar lo que tienes que decir. Ahora, este Juan el Bautista, dice Lucas, es el hijo de Zacarías. Estaba en el desierto y la gente, dice, salía de Jerusalén y toda Judea y Judea y todas las regiones del Jordán. Ahora, Lucas está diciendo esta información. Dice, no se trata de unos cuantos personas, una docena de personas que están yendo con Juan, que está en el río Jordán, al otro lado de Betania, predicando y bautizando. Dice, esto no es solamente un grupito. Dice Juan, esta es toda Jerusalén, la gente de Judea y las regiones está viniendo a él. Miles y miles de personas están viniendo a él a escucharlo, a predicar. Los líderes judíos tendrían que venir, entonces se armó esta cuestión. Quizás ellos recibieron esta información en Jerusalén, porque ellos ni salían de Jerusalén, los líderes religiosos. Y quizás los rumores llegaron y entonces ellos tendrían que venir y bajar a donde estaba Juan para que ellos pudieran investigar qué era lo que estaba pasando, porque hay alguna nota interesante. Esto era normal que alguien ya de Galilea o de Judea, alguien se levantaba diciendo que era el Mesías, y entonces los líderes religiosos bajaban y pues los aplacaban o trataban de controlarlos antes que Roma obviamente tomara control, para que nadie hubiera lo que le llama una insurrección o que se viera a rebelar contra Roma y luego hubiera una gran matanza, ¿no? Entonces los líderes religiosos venían y apaciguaban a cualquiera que se levantaba y se proclamaba como Mesías. Lucas sigue diciendo, y luego dice, de repente a la orilla del río Jordán está este tipo que está diciendo todo tipo de cosas extrañas, predicando todo tipo de cosas, y miles de personas están viniendo a él para ser bautizados. Y aquí está una de las tensiones que causa lo que la aparición de Juan y Jesús en la historia. Y es con respecto, por ejemplo, dice que las personas estaban confesando sus pecados y siendo bautizados. Ahora, esto era inaudito, ¿verdad? El pueblo judío en el primer siglo, ellos precedieron al primer siglo, tenían un sistema sofisticado de la confesión de pecados. Aquí era algo extraño, diferente, porque toda la gente que iba al templo que está en Jerusalén para confesar sus pecados, llevaban un animalito y diferentes animales eran para diferentes tipos de pecados, y llevaban allá y los confesaban al sacerdote o al sumo sacerdote o al ayudante del sacerdote, a quien encontraran allí. Y si vivías fuera de Jerusalén, bueno, entonces venían y tenías que ir a la sinagoga para ir a confesar tus pecados. Este era el sistema antiguo del primer siglo. Pero ahora aquí hay alguien que no está ni en el templo, que no tiene ni autoridad, porque para que hicieran eso alguien tenía que
en comisionarlos, está alguien ahí predicando como loco en el desierto, diciendo un montón de cosas, que se arrepientan de sus pecados, bautizándolos a las personas para que confesaran y confesando sus pecados. Esto era algo contrario a lo que normalmente había visto la humanidad hasta ese entonces. Ahora, así que aquí hay un hombre insignificante, un don nadie, en medio de la nada. La gente está confesando sus pecados, está actuando como un templo realmente, un templo que camina, ¿no? Un templo ambulante, y habla cosas raras. Ahora, esto no podía ser simple. Representar y ser bautizado, como sabemos, y además que estos son judíos. Los judíos no tenían que ser bautizados, ya eran judíos. Entonces esto causaba un poco más de tensión. Aparte que Juan está ahí sin autoridad, no tiene autoridad según ellos, sin educación, sin respaldo. Nadie está detrás de él, sin explicación. Él no da explicación, solo este hombre de ojos salvajes que está ahí predicando en el desierto. Un predicador en medio de la nada, haciendo reclamos y todo tipo de cosas. Mateo y Marcos y Lucas y Juan, que son los recuentos de los evangelios, hablan algunas cosas interesantes y mencionan a Juan el Bautista. Pero hay uno de ellos que es Juan, no Juan el Bautista, pues Juan el apóstol, que viene siendo uno de los amigos de Jesús. Él en el capítulo 1, versículos 7 y 9, él va a hablar, dice que Juan el Bautista vino como testigo para testificar de la luz, dice Juan el apóstol. Juan el apóstol ya era un anciano y está viendo hacia atrás y está haciendo un recuento, un recordatorio de quién había sido Juan el Bautista. Y dice, Juan el apóstol está diciendo, bueno, es que mi amigo Jesús, yo comí con él, estuve ahí, lo vi físicamente, pero en realidad sí él tenía esta luz y era la luz para todo el mundo. Juan va a reconocer a Jesús como la luz del mundo para dar testimonio de la luz. Entonces Juan, el apóstol, dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, para testificar de Jesús. En el versículo 15 está otra tensión también, y Juan dice, el Bautista está diciendo, dice, él es mayor que yo. Ahora esto causó, y la gente confusión, y la gente, Juan, ¿cómo está la cuestión? ¿Cómo que él es mayor que tú? Y literalmente yo lo que estoy diciendo, dice Juan el Bautista, es yo llegué primero, pero él llegó antes que yo. En otras palabras, está reconociendo su preexistencia, la preexistencia de Jesús, lo cual era nuevo para ellos y la gente estaba media confusa, no entendía lo que estaba pasando, y cuando él aparece y dice, oh Dios mío, prepárense, está diciendo Juan. Y luego el pequeño presentimiento con Juan, el evangelista, describe a Juan, dice que porque la ley, Juan está diciendo, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ahora aquí viene la tensión más fuerte. Y esta tensión es el presagio de la tensión que realmente seguiría a Jesús durante todo el ministerio público, a lo largo de todo su ministerio. Porque la ley fue dada a través de Moisés. Note bien. Y como saben, en el primer siglo la ley lo era todo para los judíos. Moisés y la ley era lo principal. Es más, muchos judíos morían por la ley. Y si alguien se atrevía a hablar mal de Moisés o a menospreciar a Moisés o menospreciar la ley, era un problema.
La ley o la tórax en aquel tiempo le estaba en el lugar santísimo. Ahí ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y allí probablemente había unos fragmentos del arca y otras cosas dentro de ese lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote una vez al año, y la historia nos enseña que le amarraban una cuerda en el tobillo del pie, por en caso que muriera por la presencia de Dios, lo sacaban de ahí, y porque nadie podía entrar. Ese era en realidad el lugar, la importancia que le daban a la ley, y obviamente los fragmentos del arca. La ley era todo, Moisés lo era todo para el pueblo judío. Entonces, cuando alguien viene y dice estas palabras, Juan 1:17 dice, y la ley fue dada por medio de Moisés, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Esto causó una conmoción. Una conmoción. ¿Por qué? Porque miren, los maestros, los rabinos, ellos podían enseñar de la ley, pero no podían crear otras leyes. Podían interpretar la ley, pero no podían crear otras leyes. Podían hablar o ilustrar la ley, pero no podían añadir nada a la ley que ya estaba. Pero ahora viene Juan y dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero esta frase cambia todo. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Esto fue un contraste, algo nuevo está en proceso. Algo nuevo está por venir, algo nuevo está llegando. Esto era y ahora viene un lugar, algo diferente está por llegar. Cuando los líderes judíos en Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntar quién era Juan, o quién para que se identificara. Ellos bajaron, y lo interesante es que ellos bajaron de Jerusalén, pero también ellos vinieron y también confesaron sus pecados, y algunos los bautizó también. Venían dos grupos, eran los fariseos y los saduceos. Estos no se llevaban entre sí, pero para hacer cualquier cosa eran los primeros que se apuntaban. Entonces, los enviaron para que fueran a averiguar qué pasaba con Juan, o por qué este hombre estaba hablando tantas cosas raras en todo esto. Y luego llegan con Juan y ve a los hombres de túnicas negras, todos bajando con sus comitivas de asistencia. Todos están abriendo camino para que ellos pasen, porque ellos tienen autoridad religiosa. Venían de Jerusalén y estaban abriéndose camino. La gente, hermanos, la gente casi ni se acercaba a ellos. Y Juan, el capítulo 1, versículo 19, 13, Juan el apóstol dice esto, y Juan sabe lo que van a preguntar. Juan el Bautista sabe lo que van a preguntar. Entonces, la primera pregunta que van a hacerle es, ¿eres tú el Mesías? Pero antes de que ellos le pregunten, dice, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Entonces, o eres un Mesías fingido realmente. Dice Juan, yo no soy el Mesías. Porque eso sucede, que en ese tiempo muchos se levantaban como Mesías, lo acabo de mencionar. Entonces dice, oye, entonces si no eres el Mesías, entonces eres Elías, el profeta Elías. Ahora, ¿por qué preguntaban acerca del profeta, que si era el profeta Elías? Porque el libro de Malaquías, donde se cierra el Antiguo Testamento, Malaquías hablaba de que antes que Dios hiciera algo extraordinario, o antes que el Mesías viniera, se iba a levantar un profeta, ya sea con el espíritu de Elías o Elías encarnado, y se iba a levantar y iba a hacer grandes cosas, iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Por eso es que le preguntan, hey, ¿eres tú Elías? Y la respuesta dice, no, tampoco, yo no soy Elías tampoco. Entonces, oye, pues ¿sé quién eres? ¿Eres uno de los profetas? Porque allá en Moisés había dicho que un profeta se iba a levantar, iba a venir, iba a hacer grandes cosas antes del advenimiento de Jesús. Y dice él, no, tampoco soy uno de los profetas.
No soy tampoco ese. Finalmente dijeron, está bien, basta de preguntas, ¿quién eres? Danos una respuesta para llevar una respuesta a quien nos mandaron, a quienes nos enviaron a preguntar, a investigar quién eres. Ahora, dice, ¿por qué haces esto? ¿Lo haces como que tienes autoridad? Dice, la gente está viniendo. ¿Ustedes creen que yo tengo influencia aquí o soy una amenaza para la nación, para el emperador o para el gobernador romano? ¿Creen ustedes que soy una amenaza? La gente viene y confiesa sus pecados en el altar de Jerusalén. Dice en el altar, pero aquí en el río, dice, por eso yo no estoy allá, porque yo no soy ni el Mesías, ni Elías, ni uno de los profetas. Por eso no estoy allá en Jerusalén, en el templo. Y Juan continúa esta conversación con los líderes que están ahí. Y ante la insistencia de quién era él, Juan dice, y va a citar para escaparse de las preguntas, va a citar un pasaje del libro de Isaías, donde dice, yo solo soy una voz. Yo solo soy una voz. Y la voz dice, yo solamente soy una voz. Yo no soy ni el Mesías, yo no soy ni Elías, yo no soy ni uno de los profetas. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Entonces, dice él, enderezad el camino, prepárense porque lo que viene en unos días más es extraordinario, será glorioso. Prepárense. Y era el mensaje que Juan predicaba. Dios está por hacer algo grande. Solo soy el que lo va a introducir. Solo soy aquí. Voy a reunir la gente y voy a animar a la gente para recibir a quien merece la honra y la gloria. Se estaba refiriendo a Jesús. Y aquellos que tienen corazones puros conocerán el plan de Dios. Aquellos que han abierto su corazón, aquellos que han abierto su mente, aquellos que creen en algo nuevo que va a venir, dice, esos van a experimentar lo nuevo que Dios va a traer. Bueno, ¿por qué bautizas si no eres entonces el Mesías? Y dice Juan, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua. Pero ustedes ni conocen, ni lo han visto todavía, pero alguien más viene que bautizará con el Espíritu. Esto fue muy fuerte para ellos. Yo solo estoy bautizando con agua, pero alguien viene quien bautizará con el Espíritu, el que ha de venir después de mí. El acto principal es el que viene después de mí. Y yo, dice Juan, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Es así. Tan extraordinario el que viene después de mí. Yo solamente lo voy a introducir. Yo solamente soy un don nadie. Me veo como alguien, no puedo ni compararme con él, ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Bueno, esa es una gran respuesta. Ya sabemos lo que no eres. Se fueron a Jerusalén, algunos. Luego dije los sumos sacerdotes, bueno, ya sabemos lo que no es. Ahora vamos a ir nosotros entonces. Creo que esto amerita ir nosotros personalmente, el sumo sacerdote y todos ellos, los principales, las meros papas fritas del templo. Entonces, y vienen bajando. Y eso tomaba como un día. Salía en la madrugada y llegaba bien en la tarde para allá. Y Juan está bautizando en el río. La gente está viniendo a confesarse y él los sigue bautizando. Y ve bajar como serpenteando, bajando hacia el río, este grupo de hombres, los cuales eran los principales, eran bien vestidos, olían bien, eran bien vestidos, eran influyentes, en la autoridad máxima judía o del sistema religioso. Están bajando hacia abajo.
con toda su comitiva, con toda su pompa, todo su orgullo, están llegando. Estos son los más santos, los que guardaban la ley, son los perfectos, son las personas que quizás si Dios quisiera hacer algo por el mundo, hubiera sido este grupo de personas que hubiese escogido, no un hombre que no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Entonces, Juan los ve venir con carpas, con caravanas y con comida y con sus séquitos, todo el equipo. Y este era el sumo sacerdote que venía. Cuando Juan los ve bajando, todo el mundo abría camino para que entraran ellos. Y Juan le gritó y dice, refiriéndose a ellos, generación de víboras, ¿quién les dijo a ustedes que huyeran de la ira de Dios? Todo el mundo se quedó callado, un silencio en la multitud. Y alguien haber dicho, este hombre, ¿qué fue lo que dijo? Nadie les había dicho algo a estos hombres, porque estos eran los más santos, los más buenos. Pero Juan lo que está diciendo es, arrepiéntanse, generación de víboras. Arrepiéntanse de sus pecados. Bautista le está diciendo, ustedes han infringido la ley. Estamos hablando de lo más santo de lo más santo. Y Juan dice, ustedes han infringido la ley, ustedes han pecado. Y entonces encuentra esta tensión y esta fricción entre lo nuevo que traería Jesús y el sistema religioso de aquel tiempo. Ahora, recuerde a quién les está hablando. Y ahí es donde comienza la tensión que va a seguir a Jesús por todo el ministerio. Los días sin compasión, lo que Juan está diciendo, ustedes se creen los mejores, pero no tienen compasión por la gente. Ustedes ponen a Moisés y a la ley y el templo primero que los seres humanos, pues viene algo que ustedes ni conocen. Dice, viene alguien que va a traer y va a tratar a los seres humanos con gracia y con misericordia. El ser humano será primero. Eso es realmente lo que está diciendo en el momento en que todos, entonces ya cuando esto pasa, parece que fue muy cortita la conversación, se dieron vuelta y se fueron. Y luego sucedió el momento que la nación estaba esperando, que el mundo estaba esperando, y que aunque el mundo quizás no lo conocía, pero muchos estaban orando y estaban esperando ese día. Y así es como sucedió. Juan 1:28 al 29 habla, que dice que al día siguiente, después que se fueron ellos, Juan está bautizando ahí en el río Jordán, la gente está aglomerada ahí con él. Luego de pronto Juan ve a Jesús venir en medio de la multitud. Este momento es extraordinario. Lo ve bajar por en medio de la multitud, sin séquicos, sin ropas caras, sin carpas, sin comitiva, un hombre sencillo, humilde, bajando en medio de la multitud, dirigiéndose hacia Juan. Y Juan el Bautista lo mira y Jesús mira a Juan y le dice, y entonces ahí es donde se da esta transición extraordinaria que ha marcado la historia de la humanidad. Y desde ese momento ya el mundo no fue más igual. Ay, si tuviéramos que hacer una pausa e imaginemos ese momento. Jesús está llegando al río. Juan el Bautista, quien sabe quién es Jesús, en ese momento tal vez el tiempo podría detenerse. Y Juan ve a Jesús, Jesús lo ve a él,
Esta es la bisagra prácticamente, la transición. Este es el momento final de Dios entrando a la historia como adulto. Dios entrando en la historia de la humanidad como adulto. Dios en un cuerpo, por primera vez y probablemente la última vez, Dios en un cuerpo humano entrando. Sin importar tu religión, sin importar si eres cristiano o no, creciste quizás en la iglesia, algo pasó y es innegable en estos momentos, es el momento en que todas las cosas cambian y cambiaron. Ahora yo pienso en este momento. Juan dice, toda la gente les dice, miren, ahí está, miren para acá. Ahí está el Cordero de Dios. Y la gente dice, el Cordero de Dios. Ahora la gente que estaba allí eran gente que conocían todas estas historias del Antiguo Testamento. Probablemente conocían la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y que Dios proveyó un cordero. Y sabían para qué servían los corderos. Los corderos eran los animales que eran sacrificados para la remisión de los pecados. Entonces la gente sabía eso. Y Juan dice, mira, ese es el Cordero de Dios. En otras palabras está diciendo, ese es el Cordero que Dios ha proveído para nosotros. De ese es el que le estoy hablando yo. Ahí viene. Pero hay algo más que viene y dice, el Cordero de Dios. Y para aquellos que comenzaban y entendían, ellos sabían que el Cordero era para eso, para la remisión de los pecados. Es el Cordero que Dios ha provisto, pero viene algo más. Dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Y esto fue un shock para los judíos, para los hebreos. ¿Cómo Juan? A ver, Juan, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que es para todo el mundo? Pero si por generaciones y generaciones nosotros nos han dicho que somos el pueblo escogido, que somos el pueblo exclusivo de Dios, que somos la niña de los ojos de Dios, que somos el pueblo amado de Dios. Nos han dicho eso todo el tiempo y tú dices que es para todo el mundo, que Él viene a perdonar el Cordero. Este Cordero viene para perdonar el pecado de nuestros enemigos, de los romanos. De todos nuestros enemigos. Hombre, si siempre en la historia nos han enseñado de que no debemos ni casarnos, que no debemos ni juntarnos con ellos, que no debemos ni que nuestras hijas se casen con ellos. Siempre nos han dicho de que debemos estar en contra de todos los dioses y todos los paganos. Y tú estás diciendo que este Cordero de Dios va a venir a morir por todo el mundo. Juan, ¿ya no seremos entonces la familia exclusiva de Dios? Ya no está Dios de nuestra parte, ahora está de parte de todo el mundo. Y eso causó obviamente una gran tensión. Toda nuestra historia ha sido marcada por eso, por creernos que somos las personas exclusivas. Porque Dios cuando llamó a Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, para que esa nación fuera la influencia positiva de todo el mundo, no era para que se convirtieran en un grupito específico. Jesús es el puente entre dos pactos. Jesús es el puente entre dos sistemas de valores. Jesús es el puente entre dos diferentes conjuntos de leyes, mandamientos. Es más, Jesús es el puente entre los dos pactos. Jesús era el puente entre los dos mundos diferentes con dos puntos de vista diferentes. Ahora, mucho antes Moisés le había prometido a Abraham que se iba a convertir en esto, ¿verdad? Bueno, ahora Jesús es el puente y mire lo que sucede. Este Jesús, el Cordero de Dios que está introduciendo Juan, Él va a venir a tomar más de 600 leyes que dio Moisés al pueblo, a la nación de Israel. Las va a tomar y las va a hacer, Jesús las va a reducir a 2. Y en el último momento de su vida las redujo a 1. Amaos los unos a los otros.
Entonces, por eso es que Él vino a establecer un nuevo pacto. Así es como se debe de tratar. Ahora, pero cuando pereció Jesús, el sistema del templo estaba corrupto. Estaba rico, sí, mucho dinero, pero estaba totalmente corrupto. Es más, Jesús no tuvo casi nada bueno que decir del templo. Quizás eso es muy, muy fuerte para muchos de nosotros que somos religiosos en ese sentido. Jesús vino a hacer tres cosas. Vino a fundar un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un nuevo arreglo entre Dios y la humanidad, un nuevo acuerdo entre Dios y usted. Jesús vino a reemplazar realmente un sistema de valores y enseñanzas del Éxodo a Malaquías y estableció su propio sistema que ahora es en base a nuestra relación con Él, y el nuevo pacto es en su sangre. Jesús vino a hacer otra segunda cosa. Vino a traer un nuevo mandamiento. A traer un nuevo mandamiento. Y eso es poderoso. Y vamos a llegar a eso más adelante. También vino a establecer un nuevo movimiento. Todo esto Jesús lo hizo. Empezó con la promesa de Dios a Abraham. Finalmente se cumplió a través de un hombre que vino como cordero para quitar el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado. Pero antes de llegar a la crucifixión, Jesús sabe que todavía hay sermones que predicar. Jesús sabe que hay historias que contar. Jesús va a sanar muchos enfermos. Jesús va a alimentar una gran multitud. Jesús hay mesas que derribar a limpieza del templo. ¿Por qué Jesús hizo todo eso? Se pregunta usted. Y lo hizo porque le ama a usted. Él hizo todo eso para que su público supiera con certeza, para que nosotros pudiéramos saber con certeza que Dios estaba por hacer algo nuevo por ti y por mí. Espero que nos sigas a través de demás de la serie. Esta es la introducción de la serie. Que el Señor me los bendiga y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu presencia. Bendiga a mis hermanos. Señor, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.